Hola, ¿qué tal? Lorena, Sole, veo que me figuran ahí dos personas. ¿Están ahí? No sé si pueden habilitar el audio como para, ya que somos pocos, hacer tal vez una charla más fluida del tema de las terrazas verdes. Avísenme eso. Eh, o habilitar cámaras o algo como para saber si hay alguien ahí y no estoy hablando solo. Por el chat, ¿se puede? A ver. Lorena, Sole, bueno, les hablo por acá. No sé si ustedes pueden habilitar sus micrófonos. Creo que no. Pero si les parece, me dan el ok o me dan alguna señal. Les empiezo a contar un poco acerca de las terrazas verdes. ¿Quieren escribirlo ahí en el chat y empezamos? Bueno, listo. Les voy a compartir entonces la pantalla, una presentación que es un archivo PDF. Así les voy contando un poco acerca de las terrazas verdes y a medida que tengan, somos poquitos hoy, o sea, son solamente dos, así que aprovechemos eso y cualquier pregunta o duda que tengan, si quieren me la van escribiendo y yo la voy leyendo y lo vamos hablando en el momento si es que vale la pena y si no les voy diciendo y las dejamos para el final. Así que bueno, ahí les voy a compartir un archivo PDF. Bueno, ahí se está viendo en la pantalla, ¿sí? De esta charla sobre terrazas verdes. Obviamente que esta charla es un poco una introducción a las terrazas verdes, simplemente como para eh, sacarnos algunas dudas, saber de lo que hablamos cuando hablamos de terrazas verdes y sobre todo sacarnos algunos miedos, ¿sí? Porque, bueno, obviamente las terrazas verdes, si bien se vienen utilizando hace mucho tiempo, hay nuevas tecnologías o nuevos sistemas como para realizar terrazas verdes de manera mucho más fácil, práctica, liviana y económica. ¿Sí? Así que bueno, yo les voy contando y ustedes me van consultando lo que quieran. Bueno, un poquito lo que vamos a ver brevemente es una interiorización de las terrazas verdes. ¿Qué es una terraza verde? ¿Cuál es su origen, sus beneficios, las características básicas que tienen, tanto constructivas, y después, bueno, de un poquito del paisajismo de las terrazas verdes y vamos a ver algunos ejemplos. Así que empezamos rápido. ¿Y qué es una terraza verde? Hay muchas definiciones de terraza verde, esa es la verdad, pero podemos definir como una terraza verde a convertir una superficie que no estaba destinada a ser una superficie ajardinada para que reciba vegetación de algún tipo, usualmente es césped, en muchos casos, en la mayoría de los casos es césped, pero hoy en día también estamos ya aportando mucha vegetación como cubresuelos o algunas plantas ya más ornamentales y
transformar una terraza verde no solamente en una superficie de pasto, sino ya en un jardín prácticamente. Pueden ser transitables o no transitables, ¿sí? ¿De qué depende eso? Básicamente de la estructura del techo, ¿sí? Con el que fue eso, con el que fue hecho como para resistir peso o no. Así que prácticamente el que sea transitable o no, más allá del sistema, todos los sistemas son transitables, pero la resistencia del techo en cuanto al peso que puede recibir es lo que va a hacer que sea transitable o no. Y bueno, y como bien dice, podemos recibir distintos tipos de vegetación. Hoy en día, y más que nada en todo lo que es puertos, hay una tendencia sustentable muy interesante y muy buena. Así que la tendencia es tratar de poner vegetación más que todo nativa, aunque obviamente una terraza verde puede recibir cualquier tipo de vegetación. Acá hay una aclaración que hacemos siempre, que las terrazas verdes de por sí no son impermeabilizantes, ¿sí? Siempre lo que se hace es colocar alguna impermeabilización previa, en su mayoría con algún tipo de membranas de PVC o membranas de polietileno, que eso lo vamos a ver, pero tengan en cuenta que después de la impermeabilización viene la terraza verde. Lo que pasa es que muchas veces ya cuando se habla de terrazas verdes se mete el sistema de impermeabilización, así que eso también lo vamos a ver. La historia de las terrazas verdes, ¿cuál es su origen? Bueno, la verdad que su origen es mucho más antiguo de lo que se piensa. Pensemos que naturalmente en muchas civilizaciones se hacían las terrazas verdes, sobre todo en los países nórdicos de mucho frío, como un sistema de aislación térmica, ¿está bien? Sobre todo para aislarse del frío. Nosotros en nuestra latitud digamos que lo hacemos más por un tema de aislación del calor, pero en realidad el comienzo de las terrazas verdes fue en los países fríos, sobre todo en los países nórdicos, y hay registros, por ejemplo, con los famosos jardines colgantes de Babilonia, donde ya se conoce un poco el tema de las terrazas verdes, aunque los jardines colgantes de Babilonia se estima que eran más canteros que terrazas verdes, ¿sí? Pero el principio es básicamente el mismo, ¿sí? Acá en lo que es Argentina, se vienen utilizando hace unos 30 años. Las primeras terrazas verdes de Buenos Aires son de hace unos 30 años, aunque fueron muy poquitas y fueron con fueron realizadas por, digamos, arquitectos temerarios que, digamos, usaron el sistema de terrazas verdes que se viene utilizando en Estados Unidos o en Europa. Y hoy en día se viene utilizando el mismo sistema de terrazas verdes y ya tenemos algunas membranas nuevas, que las vamos a ver, que nos permiten hacer terrazas verdes de una manera mucho más fácil, ¿sí? Pero acá en Argentina, digamos que si bien hay terrazas verdes de hace 30, 35 años, el auge de las terrazas verdes fue a partir de hace unos 10 años, que fue cuando se aprobó la ley de terrazas verdes, ¿está bien? Pero hay terrazas verdes muy antiguas e incluso algunas se pueden ver. El porqué de la popularidad de las terrazas verdes en Buenos Aires y por qué se aprobó una ley es básicamente por una relación de espacios verdes que tenemos acá en Buenos Aires, ya que tenemos muy pocos espacios verdes. Es por eso que hay una gran tendencia a poner terrazas verdes acá en la ciudad, aunque uno se preguntara, ¿y yo que vivo en una terraza o que tengo una casa en un barrio con un jardín de 400, 500 o 900 metros cuadrados, ¿qué necesidad tengo de poner terrazas verdes? Bueno, básicamente la necesidad es revalorizar ese espacio de no uso de un techo, ¿sí? Que tenga un valor de venta, porque ustedes piensen que con una inversión muy pequeña podemos sacarle un rédito económico muy grande al transformarlo en un lugar de uso, a una terraza verde, sobre todo también porque es el único lugar de una casa en un jardín donde podemos tener una vista 360 periférica y atardecer y amanecer al mismo, el único lugar que tenemos amanecer y atardecer, cosa que en un jardín usualmente tenemos o el amanecer o el atardecer. En la terraza tenemos ambos momentos y de por sí ya eh, los humanos somos, tendemos a que nos gusten las alturas y las vistas panorámicas, así que incluso en una casa con jardín, una terraza verde se vuelve en uno de los lugares favoritos de la casa justamente. Por otro lado también le aportamos una cuota de aislación térmica, por otro lado también le devolvemos al jardín
esa superficie que le sacamos con la construcción. Así que digamos que tenemos 3 grandes o 4 grandes principios, o virtudes o atributos para poner una terraza verde incluso en una casa con un gran jardín. En cuanto a los beneficios, tenemos básicamente 10 beneficios básicos que son los que se evaluaron para aprobar la ley de terrazas verdes en la ciudad de Buenos Aires. Después cada uno, digamos que va priorizando cuál es el beneficio para uno o para la propiedad, y los va, digamos que va cambiando el orden de los beneficios de poner una terraza verde. Y hoy prácticamente el beneficio más grande es la revalorización de la propiedad, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, en las casas, de pronto una terraza que no es accesible, que no tiene ningún uso particular, de pronto invertir el valor de una terraza verde que hoy está rondando más o menos los 15.000 pesos el metro cuadrado, y de pronto hacer la conversión de cuánto se vende en esa zona, el metro cuadrado de terraza accesible y ya disfrutable. Bueno, usualmente se recupera la inversión 3, 4 o más veces, y de la noche a la mañana, porque es una obra de muy rápida realización, así que como revalorización de la propiedad hay mucha gente que eh, realiza terrazas verdes simplemente para revender después la propiedad. Otro de los beneficios es la aislación térmica. Igual recordemos que la mejor aislación térmica es la que ya se está, cuenta la propiedad con su sistema constructivo. Nosotros realmente hoy, si sumamos 1 centímetro de telgopor, digamos que estamos cumpliendo la misma proporción de sumar unos 15 centímetros de sustrato de terraza verde. Por lo tanto, si bien la principal aislación térmica es la que nos va a dar el sistema constructivo del techo, ¿sí? En muchos techos que no se pensó en esa aislación, digamos que se la podemos mejorar con una terraza verde. Así que siempre hay que pensar en que la mejor aislación térmica hay que darla desde el sistema constructivo de la propiedad. Después la terraza verde lo que puede hacer es reforzar un poco eso o mejorar lo que no se hizo antes. Así que siempre hay que pensarlo de antemano. Después, en cuanto a la recuperación de la biodiversidad, es devolverle un poco al terreno ese área de terraza verde, de vegetación, que incluso puede ser como un área, digamos, silvestre o virgen, como para que se exprese ahí la naturaleza y que sea una zona de no corte, donde de pronto hagamos corredores de biodiversidad, con plantas nativas, con un césped silvestre, así que es muy interesante desde ese punto de vista, sobre todo en la zona de puertos, donde están ustedes, son toda la zona norte. Es muy interesante hacer zonas de no corte, donde de pronto se puede poner plantas nativas. Ahí en puertos hay una variedad muy interesante de plantas que se pueden poner en las terrazas verdes, como son las salvias, carquejas, estipas, verbenas, solidago chilensis. Así que de pronto las terrazas verdes es como que a veces uno se permite hacer un sector mucho más silvestre, y son lugares de la casa muy especiales, porque incluso podemos hacer una zona de corte en la terraza verde y una de no corte, así que tener como un paisaje totalmente diferente a lo que tenemos a veces en planta baja, que uno prefiere tener en el jardín, a veces un jardín mucho más cuidado y cortado, y de pronto en la terraza verde es como que nos encontramos con algo totalmente que nos descoloca, y es como una sorpresa. Así que en cuanto a la biodiversidad, son lugares donde nos permitimos hacer lo que no nos permitimos hacer en un jardín. Después, en cuanto a la absorción de agua de lluvia, es un atributo que acá en la ciudad de Buenos Aires fue muy importante por el tema de las inundaciones. Obviamente en zona norte ya es distinto, porque digamos que todo el jardín es una esponja de absorción y no tenemos el problema de la inundación como si tenemos acá en Capital. Después, en cuanto a mejoras en la salud, para mucha gente digamos que es el principal atributo. Por eso cuando hacen, sobre todo acá en la ciudad, una terraza verde, es simplemente porque están necesitando tener un espacio verde para relajarse, para eh, despejarse después de un día de trabajo, disfrutar de un lugar que no es imposible disfrutarlo adentro, o si no habría que ir a una plaza. Así que acá en Capital, creo el tema de las mejoras en la salud, digamos que es uno de los principales atributos, junto con el tema de la revalorización de la propiedad. En un espacio verde, como tienen ahí en zona norte, obviamente uno tiene ya de por sí el jardín, por eso siempre decimos que el tema de los beneficios de una terraza verde hay que tenerlos en cuenta también en base a dónde uno vive,
dónde es la construcción y también la dinámica y los gustos de cada uno. Bueno, por ejemplo, acá el punto 7, que es la reducción del efecto isla de calor, obviamente eso es algo muy tenido en cuenta acá en Buenos Aires, aunque en la periferia, ya donde en Nordelta o puertos, digamos que ya no tiene tanto beneficio como acá, porque calculemos que una ciudad como Buenos Aires puede tener una diferencia de hasta unos 10 grados a veces de lo que es la urbanización con respecto a la periferia, así que bueno, acá suma mucho este punto, que fue uno de los puntos cruciales también para la ley de terrazas verdes. Después, en cuanto a la mejora de la calidad del aire, de más está decirlo, cualquier superficie con vegetación es un lugar donde hay un intercambio de dióxido, de dióxido con el oxígeno, se retienen muchas partículas y metales pesados que están en el aire, sobre todo los días de lluvia, ¿sí? Porque todas esas partículas bajan, digamos, a la superficie por medio del agua y ahí es donde se termina por retener estos metales pesados o partículas que están en suspensión o distintos contaminantes. Y después, bueno, algunos beneficios urbano-ambientales, como ser, sobre todo en Buenos Aires, de empezar a mejorar un poco y a aportarle superficie de metros cuadrados a la ciudad, ¿sí? Pero bueno, nuevamente eso en la periferia ya es distinto. Pero bueno, estos puntos los digo un poquito rápido porque cambian mucho según la zona y según lo que cada uno considere, así que después está en cada uno el por qué eligió colocar una terraza verde. Pero digamos que a grandes rasgos estos son los 9 o 10 puntos más importantes eh, para el común de la gente cuando elige una terraza verde. Bueno, lo que sí ahora, cuando pasamos a cómo es una terraza verde, la idea es tratar de explicarlo de una forma muy simple, ¿sí? Muchas veces en los cursos que damos para explicar una terraza verde estamos hablando, lo comparamos mucho con el armado de una maceta, ¿sí? Así que empezamos con las capas de arriba hacia abajo. En una maceta nosotros tenemos una capa de vegetación, ¿sí? Que usualmente en una maceta es una planta, en una terraza verde es el césped o plantas. Luego tenemos lo que es el sustrato. Luego tenemos el sustrato o la tierra. Obviamente para una terraza verde usamos algún tipo de tierra más liviana, puntualmente para no aportarle mucho peso a las terrazas. Hoy en día tenemos sustratos que, para darse una idea, por metro cúbico tienen un peso seco de 445 kilos por metro cúbico. ¿Está bien? Esto es muy liviano, es menos de o la mitad de lo que usualmente pesa lo que es la tierra negra o la tierra común. Así que es una tierra muy liviana, se consigue en la mayoría de los viveros, así que no es ninguna ciencia obtener un sustrato liviano, ya no tenemos que estar haciendo las mezclas que en un comienzo para hacer terrazas verdes teníamos que hacer aplicándole perlita o verniculita o algún tipo de turba o resaca para alivianarlo. Hoy en día, por suerte, ya eso está bien preparados. Luego del sustrato viene tal vez uno de los materiales más importantes de la terraza verde, que es los membranas o filtros portantes, ¿sí? Para explicarlo rápido, no sé si se acuerdan que antiguamente cuando se hacía una maceta, muchas veces veíamos que le ponían un papel de diario entre la tierra y después lo que venía, que era el ladrillo partido o la leca. Bueno, ese papel de diario tenía una función fundamental, que no lo sabíamos, pero era hacer que el sustrato tome un poquito de forma y cuerpo durante los primeros días para que no se nos escurra entre la leca, ¿está bien? O el ladrillo partido. Bueno, ese papel de diario luego desaparecía, porque no lo encontrábamos después en las macetas, pero sí veíamos que los ponían nuestras abuelas cuando armaban la maceta. Bueno, era muy avanzadas nuestras abuelas porque esa era una función fundamental. Hoy en día esa membrana portante viene a ser, se reemplaza el diario por los famosos geotextiles. El geotextil es una tela negra, es 100% sintética, viene con protección UV, que lo que va a hacer es hacernos como si fuese un filtro de café, ¿sí? La función va a ser que quede el sustrato o la tierra, ¿sí? Y que no se nos escurra
a través del sistema de terraza verde. Así que su función es esa, es la de contener a la tierra, que no se nos vaya y que solamente pase el agua, ¿sí? Piensen simplemente en la función de un filtro de café, cuando nos queda el café adentro y sin embargo nos sale el agua con el sabor y el tono del café, pero nos queda toda la borra adentro de ese filtro. Bueno, si bien el filtro de café es de papel, los filtros que usamos en las terrazas verdes son materiales sintéticos de una duración larguísima. Y luego de eso viene lo que es el sistema drenante. El sistema drenante, al igual que siempre se ponía en una maceta, antiguamente para una terraza verde se utilizaba leca o ladrillo partido. ¿Ok? Hoy en día, por suerte, ya tenemos opciones. Si bien muchas terrazas verdes se siguen haciendo con algún tipo de leca, hoy en día ya se usa la leca sintética, también tenemos la opción de empezar a poner eh, algunos sistemas drenantes que vienen en placas, ¿sí? Para visualizar esto ahora les voy a mostrar una foto, no se preocupen, van a ver una foto de estas capas que les digo, pero bueno, básicamente para que vean que es bastante simple cómo se arma una terraza verde. Hasta ahora es todo muy conocido: vegetación, sustrato, un filtro que sostiene y que contiene la tierra, y luego la leca o el sistema drenante, que es para que el agua escurra hacia los orificios, ¿está bien? Y luego, en un techo, lo que vamos a necesitar es algún tipo de membrana de protección o antirraíz, que hay sistemas que vienen dos en uno, que son las membranas de PVC, por ejemplo, son antirraíz porque vienen impregnadas en cobre. El cobre de por sí es un material que las raíces las repele, ¿sí? Una raíz cuando toca el cobre ya no avanza más. Eh, Así que las membranas de PVC cumplen la función de impermeabilizar y también como membrana antirraíz. Y en muchas terrazas donde hay una muy buena impermeabilización bajo la carpeta o el contrapiso y todo, directamente lo que se hace es aplicar algún tipo de membrana antirraíz que puede ser simplemente un polietileno, ¿sí? Así que se extiende un polietileno y ya sobre eso podemos armar una terraza verde. ¿Está bien? Y bueno, y finalmente tenemos lo que es el techo losa, que puede ser hasta un techo de chapa. Ahora les hago un pequeño paréntesis para que vean cómo es una membrana de PVC. Tal vez muchos de ustedes, no sé, Sol Sole o Sol y Lorena, si son arquitectas o algo, tal vez las vieron. Pero bueno, las membranas de PVC prácticamente se están aplicando hoy en día en casi todas las terrazas verdes. Son membranas que, a diferencia de las asfálticas, eh, vienen impregnadas en esto que les decía en cobre, que es antirraíz. Así que prácticamente nos forman una pileta, un lugar totalmente estanco. Son membranas que se funden con calor, con sopletes, no con fuego, sino con pistolas de calor, con aire caliente, y se van, digamos, dándole buena presión a mano. ¿Sí? Es una presión manual que va haciendo que las dos membranas de PVC se empiezan a derretir y quedan totalmente fundidas. Y luego de eso se hace una prueba de agua, es decir, acá como ven en la foto se las deja hecho una pileta, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre la altura mínima y máxima de sustratos. Pero quiero ir un poquito antes, que es la impermeabilización con una membrana además que es antirraíz. Así que bueno, una vez que tenemos impermeabilizado todo con estas membranas de PVC, hacemos una prueba de agua, y una vez que hacemos una prueba de agua, que dejamos el agua todo tapado durante 2, 3, 5 días, una semana, el tiempo que ustedes quieran, a partir de ahí ya podemos empezar a armar la terraza verde, ¿sí? Esto se los comento como paréntesis porque hay muchas empresas que realizan este tipo de impermeabilizaciones con membranas de PVC o con membranas de polietileno, ¿sí? Incluso hoy en día me están comentando que hay muchos sistemas de membranas de poliurea o algunos otros materiales que forman una capa plástica extremadamente dura, que es antirraíz, que es impermeable. Así que bueno, hemos ido a terrazas donde los arquitectos confían en su sistema que ya vienen utilizando hace tiempo. Así que bueno, luego de eso sí ya se puede poner un sistema de terraza verde. Yo acá simplemente les mostraba unas fotos de cómo es la membrana de PVC. Bueno, ahora sí, vamos un poco a el croquis de cómo es una terraza verde clásica, ¿sí? Este es el sistema clásico que se viene utilizando hace
prácticamente 50 años en Estados Unidos y Europa. Lo único que no tenían en ese momento es el punto 4, ¿sí? Que es la membrana, el geotextil, ¿sí? Que es la membrana portante, es este filtro de café. Durante muchísimos años, siempre cuando se hacía una terraza verde, se ponía mucha brea, ¿sí? Luego de varias capas de brea, se ponía una buena, o sobre la membrana asfáltica directamente, se ponía una buena capa de leca, que en este punto es el número 3, donde vemos el colchón de leca, que en este caso yo ya les hablo sobre la leca sintética, ¿sí? Porque hoy en día contamos con otros sistemas, más que la leca convencional, que es la arcilla expandida. Hoy en día ganó mucho mercado la leca sintética porque es más económica, es más liviana y viene 100% de materiales reciclados, por lo tanto es muchísimo más sustentable. Así que el sistema clásico era un colchón de leca de aproximadamente 10 centímetros de espesor, y luego venía lo que es el sustrato y el césped. Hoy en día lo que le estamos agregando es la membrana, el geotextil, ¿está bien? Simplemente para que la tierra no se nos escurra entre la leca. ¿Se entiende esto? Entonces, este es el sistema más clásico de todos, ¿está bien? Hoy en día seguimos haciendo terrazas con este sistema. Lo que pasa es que surgieron en estos años algunos sistemas drenantes, es decir, el punto 3, donde dice colchón de leca sintética o colchón de leca. Este elemento es el que se reemplaza en cualquier sistema de terraza verde. Les muestro este croquis porque a partir de este croquis se desprenden todos los sistemas de terraza verdes. No sé si escucharon hablar de el Dremplast 6040, el Macaferry, el McDrain. Bueno, todos estos sistemas lo que hacen es reemplazar el punto 3. ¿Está bien? Entonces tenemos muchas marcas, muchos modelos, también tenemos Neotech, que son unas de Telgopor, pero básicamente la función en todas estas, ¿cuál es? Es la capa drenante, es la función del colchón de leca sintética. Perdón que soy tan repetitivo con esto, pero entendiendo esto vamos a entender todos los sistemas de terraza verde. Así que acá tienen un croquis donde vamos a estar comparando el sistema clásico, que es con un colchón de leca o leca sintética. Después vienen todos los sistemas de membranas drenantes, como les decía, ¿no? El Macaferry, el Dremplast, el Neotech, el 6040, el Macaferry creo que se los nombré también. Y después tenemos los sistemas de placas o cubetas, que los deben haber visto en algunas casas, por ejemplo, en Maschwitz, que tienen muy cerquita ustedes, deben haber visto en el Paseo Maschwitz, donde están los containers, que hay un sistema de cubetas o placas. Bueno, también tenemos ese sistema, que son unos sistemas muy fáciles de colocar porque son como sistemas modulares que se van poniendo sobre las terrazas. Y hay otros que, más que sistemas modulares, son placas que se unen para, en vez de formar distintos macetas, forman una gran maceta, ¿está bien? Pero bueno, básicamente los sistemas de terraza verde son estos, o los sistemas de membranas, el sistema clásico o los sistemas de placas, ¿sí? Todos los sistemas están muy probados de hace muchos años, dan muy buenos resultados y nos permiten disfrutar de una terraza verde, ¿sí? Díganme rapidito si les parece en el chat, si se entiende básicamente cómo es el croquis de armado de una terraza verde y seguimos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la altura, de los espesores y los pesos. Bueno, vamos Sí, perfecto. Genial, Sole. Bueno, aprovechemos que somos tres. Nunca pasa eso, así que hoy aprovechemos que somos tres y pregunten todo lo que quieran, vayan escribiendo, yo total las puedo leer y les voy contestando. Vimos el croquis del sistema clásico y puntualmente el sistema drenante, que es el que más utilizo hoy en día. Lo único que cambia es el punto 3, donde reemplazamos un colchón de leca por un sistema drenante. ¿Cuál es la diferencia? Los sistemas drenantes son más económicos, son más finitos, nos permiten tener menos altura. Tenemos sistemas que van desde un centímetro a 3 centímetros u 8 también. Y son muy fáciles de colocar y realmente hoy en día
no tenemos necesidad de utilizar un colchón de leca o leca sintética, porque utilizando los sistemas drenantes nos vamos a ahorrar plata y tiempos de armado. Y después tenemos los sistemas de placas, ¿sí? Acá hay un croquis, los sistemas de placa lo que reemplazan es el sistema drenante también, porque las placas vienen de por sí con perforaciones y están diseñadas de tal manera que el agua drene a través de las placas y escurra por debajo, así que bueno, prácticamente cumplen la misma función. La única diferencia son los valores, ¿sí? Hay muchos materiales, hay polietilenos, hay otros que son de fibras, hay otros que también usan lana de roca, hay otros también que utilizan los de telgopor, así que en el mercado vamos a ver muchos sistemas, pero prácticamente cualquiera de esos lo que está haciendo es reemplazar la capa drenante. Después depende un poco en nosotros en cuanto al presupuesto, en cuanto a la altura que le querramos dar a la terraza verde y en qué tanto nos resulta fácil la instalación de cada sistema. ¿Está bien? Eh, Acá les muestro un corte transversal de un sistema de terraza verde. Obviamente yo les muestro el sistema clásico. Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar la capa de leca por el sistema que ustedes elijan. Pero básicamente después cualquier sistema de terraza verde va a ser muy parecido a esto o, por no decirlo, prácticamente igual. Después lo que va a cambiar un poco es la vegetación que ustedes elijan, el espesor del sustrato, ¿sí? Que ahí viene la pregunta que hacían, el espesor del sustrato. A ver, una terraza verde hecha de césped y plantas, digamos plantas de pequeño y mediano porte. Obviamente siempre en una terraza verde no aconsejamos poner plantas leñosas o de gran porte porque obviamente van a tener un desarrollo más fuerte de raíces y todo eso hace que corramos cierto riesgo en una raíz muy fuerte en que tal vez en algún momento nos perfore o nos rompa o provoque algo en alguna membrana. Las membranas, por más fuertes que sean, eh, llegado el caso, si de pronto nos empezó a crecer un árbol, y bueno, la verdad que un árbol prácticamente nos levanta en cualquier vereda, piso de casa, estructura, no hay con qué darle un árbol. Así que siempre aconsejamos poner plantas de pequeño y mediano porte, y si quieren poner algo de mayor porte, hacerle un reservorio especial, un poco más reforzado, y tal vez tenerlo en algún tipo de maceta, ¿sí? Así que el corte transversal en cualquier terraza verde va a ser el mismo. Nuestro sustrato va a variar, la altura, usualmente con ya unos 8 centímetros de sustrato nos va a crecer bien el césped y nos van a crecer bien la mayoría de las plantas. Si le ponemos más sustrato es porque tal vez queremos lograr un sustrato un poco más fértil y que las plantas estén un poco más cómodas, ¿sí? Pero en la mayoría de las terrazas acá en Buenos Aires, con 8 a 10 centímetros de sustrato, todo crece perfecto, ¿sí? Y en cuanto a la vegetación, nada, recuerden eso, no poner plantas de gran porte, y luego tenemos la vegetación, que el césped, por ejemplo, nos ocupa unos 6 centímetros de espesor, el sustrato que nos va a ocupar aconsejamos un mínimo de 8 centímetros, 10, tenemos ya entonces 8 más 6 de vegetación, tenemos 12, ¿sí? No, perdón, 14, y después el sistema drenante, que en la mayoría son de 3 centímetros, así que con 15 centímetros ya tenemos un sistema de terraza verde perfectamente hecho, consolidado y con una vegetación sana. Bueno, acá viene un poquito una descripción. ¿Qué es la leca sintética? La leca sintética, que es lo que más se está usando hoy, incluso para alivianar losas, es una leca, como veíamos en la foto, que ahora vamos a ver una foto, es el reemplazo de la leca convencional. Vienen bolsas de 50 litros o bolsones de 1 metro cúbico y se utiliza como material drenante en muchas terrazas verdes, incluso en canteros, paisajismo, ya se está utilizando prácticamente en todo, incluso como les decía, para alivianar losas. Después el sustrato. El sustrato va a depender un poco de la vegetación. En general, nosotros utilizamos un sustrato que se llama high soil, que es un sustrato que ya viene preparado para terrazas verdes, es muy liviano y es de poca compactación y viene con, digamos, esa mezcla que habitualmente hacíamos antes a mano, hoy en día digamos que ya por suerte viene embolsada, y tengan en cuenta que tiene un peso de
45 kilos por metro cuadrado en una capa de 10 centímetros, pero siempre tenemos que pensar en una terraza verde no en su peso mínimo, sino en su peso máximo. El sustrato seco pesa 45 kilos el metro cuadrado, pero nunca vamos a tener un sustrato realmente 100% seco, es imposible. Así que siempre lo vamos a tener con una carga de humedad o de agua, ¿está bien? Por eso es que el puntito de abajo dice el peso. Tenemos que pensar que unos 10 centímetros de terraza verde con el sustrato saturado con agua, vamos a estar en un peso más o menos de unos 120, 130 kilos por metro cuadrado de terraza verde. Así que en cada 10 centímetros de terraza verde tenemos 120, 130 kilos de peso. Esto, el peso máximo, saturado con agua, un día de lluvia. Recuerden que después el peso ya empieza a disminuir a medida que empieza a escurrir el agua y empieza a evaporarse un poco, empieza a perder peso y disminuye. ¿Está bien? Pero nunca nos vamos a encontrar con un sustrato seco. Por eso siempre tenemos que considerar el peso máximo. ¿Está bien? Así que esta cuenta es importante. Cada 10 centímetros tenemos 130 kilos de peso. Yo estoy viendo ahí las preguntas, así que si quieren vayan preguntando. El espesor, que es lo que decíamos antes, una terraza verde sana, con un mínimo de espesor de 10 centímetros o 8, está perfecto. Hemos hecho terrazas verdes en techos muy puntuales donde eran de madera, donde no se podía recibir mucho peso y que incluso no eran terrazas verdes transitables. Y en ese tipo de trabajos hemos hecho terrazas verdes con un espesor de 4 o 5 centímetros y con muy poco sustrato, 4 o 5 centímetros. Así que, y funcionó muy bien. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de la vegetación que logró crecer ahí y la verdad que nos sorprendió. Esa terraza verde, por ejemplo, salió en Clarín Arquitectura, en el especial de sustentabilidad, porque fue la primera vez que se hizo una terraza verde tan liviana, con tan poco sustrato y con una vegetación silvestre nativa, así que logramos una vegetación de hasta 1,5 metros, depende de la especie de planta, pero en 5 centímetros de terraza verde pueden lograr alturas increíbles. El mantenimiento es muy simple. Una terraza verde se mantiene al igual que un jardín. Si ustedes desean, se puede cortar el césped, hacer alguna poda de plantas. Después hay algunos trucos para lograr que las terrazas verdes se vayan autofertilizando y no pierdan la fertilidad, obviamente. Entonces aconsejamos muchas veces que cuando se corta el césped de una terraza verde, dejemos todo lo que se cortó, lo dejemos en la terraza verde para que se vaya compostando y aportando, devolviendo los nutrientes que se le están sacando. Y el único mantenimiento prácticamente que tenemos que hacer es mirar, ojo, con los perímetros de la terraza verde, que es donde el césped se puede, digamos, sobresalir de la terraza verde, o donde si tenemos membranas con una fijación perimetral es donde hay que echar el ojo como para ver que las membranas estén bien fijadas, y listo, nada más. Después la terraza verde no tiene más mantenimiento que un jardín, así que es de muy fácil mantenimiento, incluso el riego. Los sistemas de terraza verde están hechos para retener agua de lluvia, por lo tanto, incluso hay que regarlos menos a veces que un jardín. Bueno, justo, sobre el tema del riego. Las terrazas verdes pueden tener un riego por aspersores, como cualquier jardín, pueden tener un riego interno también, que es como si fuese una serpentina de losa radiante que se pone de manera interna, por lo tanto se riega automáticamente. Y incluso los sistemas de terraza verde son tan eficientes que retienen humedad después de una lluvia y durante unos buenos días no hay que ni regarlas. Eh, miren, les voy a ir un poquito una foto atrás. Ven que donde dice el sistema drenante, no sé si se llega a apreciar en la foto, pero es como si fuesen la famosa, mucha gente los sistemas de terraza verde los llaman la hueverita, porque obviamente tienen, cuando uno los ve parecen un maplet de huevos, ¿sí? Bueno, eso está hecho ¿para qué? Para que apoye en distintos puntos, tiene múltiples puntos de apoyo estos sistemas sobre la superficie, por lo tanto, esto hace de que apoye de manera muy pareja y que el agua drene por debajo, ¿sí? Escurra hacia los desagües o embudos, hacia donde uno quiere, y los reservorios esos
mantienen la humedad, ¿está bien? Así que se le puede poner un sistema de riego por goteo, se les puede poner un sistema de riego por goteo interno. Cuando son de vegetación y no son transitables, el sistema por goteo es externo, y si no, aspersores, ¿sí? Y acá, Sole, decime, ya que estás, si querés, si como quedó claro, el sistema de riego es como cualquier jardín convencional. La única diferencia es que en una terraza verde, como a veces están en los techos, se elige más un sistema por goteo interno y no externo, justamente porque si un día tenemos viento, es como que eh, el viento nos puede sacar de la terraza verde un aspersor, entonces es como que si uno está abajo te puede llegar a caer un poco de agua y yo qué sé, como la gente por eso usualmente cuando pone una terraza verde elige un sistema de riego por goteo. Así que bien, lo tuyo, sí, sistema de riego por goteo. Bueno, después, más allá del sistema de terraza verde, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que una terraza verde es un sistema que nos va a permitir a nosotros hacer un jardín, ¿está bien? Al principio las terrazas verdes estaban, digamos, muy encasilladas en un parquecito de grama bayana o de césped cortado perfectamente y muy prolijo. Esa es tal vez la imagen que tenemos de una terraza verde, pero hace unos años ya que venimos haciendo especial hincapié en la importancia que tiene cuando elegimos la vegetación de una terraza verde, ¿sí? Podemos elegir, por ejemplo, un césped recién cortado, los beneficios ambientales, sustentables y en cuanto a biodiversidad cambian mucho, ¿sí? Nosotros en la vegetación siempre se hace una cuenta de lo que es el cálculo de superficie de hoja, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en un metro cuadrado de un jardín de grama bayana o de césped cortado prolijito, tenemos de 6 a 9 metros cuadrados de superficie de hoja. Esto, imagínense agarrar pastito por pastito y ponerlo uno al lado del otro, y además de los dos lados, ¿sí? Entonces, en un pasto muy recién cortado tenemos unos 6 a 9 metros cuadrados de superficie de hoja. Ya cuando empezamos a dejar algo un poquito más crecido, un poquito más silvestre, de 20 a 30 centímetros, empezamos a tener muchísimo más y empezamos a tener ya más de 50 metros cuadrados de superficie de hoja, y obviamente en una terraza verde, donde dejamos que el césped crezca libremente, logramos superficies de 200 metros cuadrados, cosa que es excelente. La foto de la izquierda, obviamente, es una típica terraza verde con el pasto cortado, en el medio ya tenemos algo un poquito más silvestre, y la foto de la derecha es la terraza verde que les comentaba, que le hicimos con apenas 5 centímetros de sustrato, ¿sí? Ahí dejamos, como ven ustedes, una zona de corte y una zona de no corte. Así que logramos plantas de 1,5 metros en esa terraza verde, así que bueno, nada, el efecto fue muy lindo. Y ahí los clientes les gustó tanto la terraza que, si bien era una terraza verde no accesible, se dejó una zona de corte, simplemente para que el cliente dijo, quiero subir ahí por lo menos y de vez en cuando acostarme en la terraza, porque es el único lugar donde tenía, como les dije antes, amanecer y atardecer. Así que miren la vegetación, ahí se observa un poco la vegetación que tiene alrededor, y sin embargo era como, digamos, la parte de su rincón del jardín preferido. Acá les muestro algunos detalles. Para esto voy a volver un poquito a este croquis. Si ven acá en el croquis a la izquierda, lo que es la unión de la terraza verde con el muro, usualmente se deja un margen de seguridad de aunque sea unos 5 a 10 centímetros de piedrita. ¿Para qué? Para que uno, si pasa la cortadora de césped o la bordeadora, tenga cuidado de no estar chocando con las paredes, porque las va a marcar, porque puede lastimar la membrana si es que es una membrana expuesta, y también nos permite ir controlando el césped para ver que no se nos descontrole mucho por más allá de la terraza verde, e incluso como tal vez en algunos lugares como si fuese a modo de guardaganado o rejilla o lugar para que el agua desborde cuando tenemos una lluvia muy intensa.
Es normal que en una lluvia muy intensa cualquier terraza verde, al igual que un jardín, en un momento se nos anega de agua, el sustrato se satura, se encharca. Así que en una terraza verde obviamente tenemos que tener un lugar como un borde de seguridad como para que el agua, llegado el caso, desborde por ahí y luego vaya por debajo de la terraza verde. Se pueden elegir muchas piedritas, hay blancas, grises, hemos puesto pometina, que es piedra pómez partida, y en la foto de la terraza verde del medio van a ver un sistema de riego apoyado. Ese es un sistema de riego por goteo. Sole, vos que preguntabas, ahí se puso un sistema de riego por goteo y después, bueno, se pusieron muchas plantitas silvestres como para que crezcan y digamos, esa terraza justo no fue tanto como para estar transitándolo, sino que es más de vista. Es en el primer piso y tiene salida de las habitaciones, así que la idea era esa, tener como, ni bien sale uno de la habitación, en vez de tener, digamos, una terraza, quería tener como un jardín, y se dejó un margen, ahí van a ver, hay como una galería de unos 2 metros de ancho con un deck, así que bueno, tienen eso, ¿no? Una galería de paseo, digamos, y después la terraza verde silvestre. Acá una terraza verde totalmente silvestre, esto fue en La Pedrera. Lo que se hizo fue, cuando se hizo la casa, obviamente se recuperó el césped que se sacó en la construcción para subirlo a la estructura, ¿sí? Así que prácticamente es una terraza verde silvestre donde el dueño muy de vez en cuando sube cuando quiere tener hasta incluso una vista del mar, ¿sí? Desde el jardín él no puede tener la vista del mar porque ya simplemente a altura hombre la casa misma lo tapa, ¿sí? O porque la casa de enfrente lo tapa, o porque la vegetación, si bien es baja, ya obviamente a una altura de 2-3 metros se está tapando, o los médanos mismos, así que desde la terraza es como que lograba la vista del mar, por lo tanto le gustaba mucho eso, y como les decía antes, el amanecer y el atardecer hoy en día, contar con una vista del amanecer y el atardecer es un lujo y un privilegio. Esto es una terraza verde con uno de los sistemas de placas, ¿sí? Acá a la derecha van a estar viendo cómo se pusieron todas las placas del sistema este. Son muy resistentes, fíjense cómo hay gente que incluso las transitamos 2, 3, 4, 10 personas con bolsas de tierra en el hombro, y la verdad que estas placas son súper resistentes. Y luego de poner esas placas, ahí está el equipo armando toda la parte de panes de césped, que en este caso fue de Bermuda, y luego perimetralmente hay unos chicos que están ya poniendo algunas plantas para empezar a darle un poquito de entorno natural a la terraza verde y que se nos empiece a fundir con el entorno, y a veces está bueno poner plantas perimetrales o dejar una zona de no corte perimetral para que ya nos crean esa sensación de baranda natural, ¿sí? En esta terraza vean que no hay barandas, no es que se hicieron barandas de hierro o algo, sino simplemente se pusieron plantas para que las plantas sean esa baranda. O sea, el último metro o metro y medio de la terraza ya tenemos la vegetación que hace que no nos acerquemos hasta el borde. Bueno, hay preguntas tal vez que van a tener. Por ejemplo, ¿rolamos la terraza verde, es decir, con el rodillo? Sí, lo hacemos simplemente para que tome un poquito de compactación y no se marque mucho cuando le empezamos a pisar, sobre todo al principio. Después, el tema de las rejillas, sí, también hacemos las rejillas, que se usa mucho esto mismo, este sistema que ven acá a la izquierda, que es crear una zona de desborde. Bueno, para las rejillas se cuidan igual, no se preocupen, se ponen unos tubos de PVC donde nos dejan las rejillas o el embudo natural de la terraza totalmente expuesto, así que van a ver ustedes cómo el agua drena en la terraza verde y se quedan tranquilos. Bueno, acá van a ver Lorena, Sole, también se pueden poner un sistema de toberas en la terraza verde o tranquilamente, depende del tamaño, hay mucha gente que elige regarlas a mano porque estos sistemas retienen agua, por lo tanto puede pasar que una terraza verde no la tengamos que regar tal vez una vez por semana, incluso hay terrazas verdes que a veces están 10 días sin regarse porque siguen absorbiendo agua del sistema. Así que bueno, eso cada uno le va a evaluar en base también al sol, a la sombra, a la incidencia, ¿no?, del viento, qué tan rápido se evapora el agua, así que se puede poner un sistema de riego interno.
un sistema de riego por goteo externo o también aspersores o a mano. Acá hay una terraza verde que prácticamente estaba en la sombra, así que se pusieron plantas muy tropicales, ¿sí? Así que bueno, ahí está un poquito en nosotros en usar la creatividad para determinar qué plantas queremos poner, si son de sol, son de sombra, si lo queremos hacer transitable o no. Por ejemplo, esta terraza verde sobre cocheras prácticamente era un cantero de plantas nativas. Sí, algunas plantas, como ven ustedes en el fondo, las pusimos en macetas, como para tener un control más seguro de las raíces, nada más que por eso pusimos ahí unas estrelicias y algunas trepadoras, por lo tanto, al estar en cubos de fibrocemento y con sus platitos abajo, prácticamente que una planta de estas se la puede controlar muy fácilmente. Y después venía el sistema de terraza verde, así que, y es todo con cubresuelos y plantas tropicales. Acá, por ejemplo, lo que se hizo fue sobre un techo de chapa que no podía recibir peso, se hizo una estructura en hierro y sobre esa estructura en hierro se puso un sector de deck sintético, se le pusieron barandas y luego un sector de terraza verde. Así que bueno, acá principalmente el cliente lo que quería en este edificio fue, creo que en un quinto piso en Belgrano, 3 motivos. Uno, tenía el techo de chapa que era muy caluroso, así que primero ya había probado con darle una capa de espuma de poliuretano, pero después quería tener su propio espacio verde, así que lo principal fue contar con su propio jardincito y segundo, recuperar 50 metros cuadrados de chapa o de techo sin ninguna utilización y tener un poder de venta ahí notorio, porque la verdad que el valor, no me acuerdo de este trabajo cuánto fue en aquella época, fue hace como 6, 7 años, pero imagínense que de valer cero este techo, creo que tuvo un valor más o menos de unos $200 por metro cuadrado con estructura, el deck, las barandas de aluminio, vidrio y todo, y después tenía un precio de venta prácticamente de $1000 por metro cuadrado. Así que como inversión económica fue, creo que ni en la bolsa se puede hacer esa inversión económica. 5 veces fue el recupero del dinero. Acá hay otro momento de esta persona que nos mandó una foto cuando estaba haciendo un fogón en la terraza, así que nada, de pronto poder hacer esto en un quinto piso en plena Buenos Aires es un lujo que la verdad que es muy apreciado hoy en día y más después de toda esta cuarentena que pasó. Acá es un techo de chapa directamente que sí estaba hecho para recibir peso, así que simplemente lo único que se hizo fue apoyarle el sistema de placas arriba, ¿sí? Y el agua drena por debajo. Acá se le hizo unas estructuras perimetrales con un deck sintético simplemente para tapar un poco la vista y tener un poquito más de privacidad. No tanto por seguridad, sino por privacidad, porque uno cuando estaba en la terraza, si estás parado ahí, te veía prácticamente todo el barrio porque estabas alto, así que bueno, de ahora con ese perímetro de madera uno lograba más privacidad y podía estar tomando sol o reunido con amigos, hacer un fogón sin que nadie te vea. Y también fíjense cómo perimetralmente pusimos plantas para empezar a darle un entorno mucho más verde. Esta es una terraza verde que tenía un piso flotante de baldosones, así que bueno, se reemplazó un sector por terraza verde y fíjense cómo de pronto pasamos de un sector tan gris a un sector verde mucho más lindo. Después, esto es una foto previa, después fuimos nuevamente ahí porque nos llamaron para que les pongamos macetas perimetrales y plantas para darle mucho más verde en altura, porque, bueno, nada, la familia se empezó como a motivar mucho con el tema del verde, les gustó y después nos llamaron para que pongamos muchas más macetas. No tengo foto de esos, pero bueno, les aseguro que quedó mucho más lindo todavía. Acá, vean, hay una terraza que no tenía prácticamente nada. Para ir a esta terraza ni siquiera había escalera, así que lo primero que hicimos fue toda una escalera metálica.
se le pusieron barandas perimetrales, se impermeabilizó con PVC, corrimos los aires acondicionados de la terraza para que no molesten visualmente, y ahí empezamos ya a hacer un sector de deck sintético y un sector de terraza verde. Después se puso también mobiliario, un sector de ducha, un sector de pérgola, etc. Pero bueno, también acá la inversión fue excelente porque invirtieron, a valor de hoy son 14.000 pesos por metro cuadrado de impermeabilización, terraza verde y deck, y luego lo podían vender hoy en día, el metro de esa zona, si estaba a $2.500 el metro cuadrado, más o menos lo vendían en 1.250, a la mitad, al 50%. Así que imagínense invertir 15.000 pesos para recuperar $1.250. Es una locura. Acá otro ejemplo de cómo se puede prácticamente hacer un entorno muy verde y poner plantas de altura en una terraza escondiendo macetas, ¿sí? Fíjense en la foto de la derecha, la foto chiquita, cómo escondimos unos cubos. En esos cubos hoy en día tenemos árboles, por ejemplo, tenemos palmera pindó, tenemos ceibo, tenemos sina, tenemos eugenia y tenemos un sauce también. Y plantas que en esas macetas lograron desarrollar 4 a 5 metros de altura, así que de pronto eh, es como que le dimos un entorno muy verde en una terraza verde, abajo eran cocheras, y simplemente escondiendo macetas que luego ni siquiera se van a ver, porque luego de las macetas pusimos una zona de no corte de aproximadamente 1 metro o de 50 centímetros o 1 metro, como para que la gente tenga un entorno verde y no vean ni siquiera las macetas. Acá una terraza verde que también se combinó con un deck sintético, con un jardín vertical hecho con canaletas de PVC, con vegetación, con una pérgola, y fíjense que de pronto acá estamos en un piso sexto, séptimo, y de pronto tener esta vista de la ciudad desde una terraza es también muy lindo, así que se empiezan a combinar las terrazas verdes con materiales sintéticos, y ya se empiezan a utilizar no solamente como terraza verde, sino como un lugar para poner una mesa, agregar una pérgola, y tenemos prácticamente una terraza mirador. Esta es la misma terraza en 3 momentos distintos. Esta es la terraza que apenas recibió 4 centímetros de sustrato, y es para que vean cómo estaba el día que le hicimos. Ahí ven a la gente. Esos respiraderos tienen 1,5 metros, ¿sí? Y miren a la derecha cómo las plantas superaron incluso en altura los respiraderos, así que con 4 centímetros se logró 1,5 metros. Obviamente, cuando queremos hacer una terraza verde silvestre tenemos que dar un poquito de tiempo a que empiecen a aparecer espontáneamente, o traídas por el viento o por ciertas aves, ciertas semillitas que van a empezar a darle más variedad a las terrazas. Así que hay que tener un poquito de paciencia. Estas terrazas verdes silvestres, su mejor momento, digamos, que empieza a ser al segundo año, ¿sí? Cuando ya empezamos a dejar como que tengan una auto floración, ¿está bien? Y después, esta es la misma terraza verde en otro lugar, ¿sí? Donde el cliente acá decidió tener una zona de corte como para poder subir a disfrutarla. Y esto es otro ejemplo de una terraza verde donde directamente se hizo. Esta terraza verde no la hicimos nosotros, pero es muy linda, es muy chiquita, y fíjense cómo es simplemente, es una terraza verde silvestre, no tiene uso, pero les aseguro que si tienen una ventana o algún lugar donde poder observarla, debe ser hermosa, y obviamente ahí empiezan a suceder otras cosas que tal vez no suceden en un jardín donde cortamos el césped. Ahí debe haber seguro muchas más mariposas, grillos, colibríes, así que es muy lindo eso. Bueno, acá una terraza verde que tampoco es de acá, pero que te muestra un poco la variedad de ideas que podemos empezar a tener, incluso en superficies que tienen cierta inclinación, y cómo de pronto empezamos a crear terrazas ajardinadas en un piso intermedio, donde de pronto la vista pasa a ser totalmente diferente si tuviésemos de pronto incluso un deck o un solado duro.
las terrazas verdes la verdad que levantan mucho el lugar. Acá ya algunos diseños que se empiezan a jugar con sectores de no corte, sectores de corte, senderos, ¿sí? Y la verdad que una terraza verde hoy cuando pensamos en sectores de no corte, también estamos pensando en un mantenimiento que nos demanda menos tiempo, ¿sí? Menos horas de uso de personal para cortar el lugar, etcétera, y ya empezar a personalmente a mí y a toda la gente del equipo son, digamos, los lugares que más nos gustan porque son los que más dinámica tienen de cambio, ¿sí? Una terraza verde como esta, este año va a ser distinta a la del año siguiente y va a ser distinta a la del otro año. ¿Por qué? Porque las plantas se van reproduciendo a su ritmo, porque aparecen plantas nuevas, porque las figuras se van desplazando. Así que a mí me parecen como de los lugares más interesantes y tienen como una dinámica donde uno logra apreciar a la naturaleza en todas sus formas, ¿sí? Acá tenemos otra también, con muchas plantas. Se nota, este diseño sí está muy pensado también. Hoy en día en puertos, fíjense que tal vez este diseño les recuerda un poco a los canteros que están ahí en nido, en puertos. Bueno, hoy en día estamos haciendo también mucho ese diseño de terrazas verdes, por lo tanto, la expresión que tienen ustedes en un cantero, como tienen ahí en puertos, en nido, ¿sí? Con mucha vegetación nativa, prácticamente se puede recrear en una terraza verde y lograr un efecto muy lindo. Y bueno, esta vista es espectacular, y estar ahí en una terraza verde no es lo mismo que estar en un solado. Este edificio, por ejemplo, fue en Japón, y si ustedes lo vieron muchas veces ya en algunas fotos, piensen este edificio, este mismo proyecto, sin todos esos balcones ajardinados. Imagínense si hubiesen tenido el mismo impacto a nivel arquitectónico, a nivel visual y a nivel de diseño, y cómo de pronto el verde en todos los proyectos empieza a aportar un diferencial alucinante. Eh, Así que acá hay otro ejemplo donde ya empiezan a jugar también con algunas pérgolas, senderos. Prácticamente si nosotros no tuviésemos la referencia de que es una terraza verde, esto prácticamente podría ser un jardín. Acá tenemos una foto más de una terraza verde que tiene todos unos canteros reforzados perimetrales como para poner arbolados ya de mayor altura. Tienen después una segunda línea de algunos arbustos de una altura media y luego sí las zonas de corte o césped. Y si realmente no nos dicen de que esto es una terraza verde, uno cuando está ahí adentro no se daría cuenta de que está, pensaría tranquilamente que está en un jardín, así que con esta foto, que no sé de dónde es, pero es alucinante, creo que es en Alemania esta foto, tenemos que, siempre hacemos el refuerzo de que una terraza verde es un sistema que nos permite construir después un paisajismo que ahí tenemos que volcar toda nuestra creatividad y la verdad que no hay un límite, ¿sí? Ya el límite lo teníamos con el tema de la losa, hoy en día ya prácticamente con los sistemas de terraza verde que tenemos, el límite es nuestra creatividad, así que un poco esta interiorización de las terrazas verdes es para invitarlos no solamente a que hagamos terrazas verdes, sino que hagamos lugares realmente armoniosos, ecológicos, sustentables, que sean de un alto impacto y que sobre todo sean lugares mágicos donde nos sorprendan cuando uno lo visita, ¿sí? Así que bueno, la sensación siempre que uno tiene cuando va a lo de un cliente que tiene una terraza verde y sube el cliente, ¿no? Ese día o los 2 días después de obra, cuando sube una terraza verde es como que se lleva una sorpresa realmente alucinante. Así que bueno, un poco es eso, es invitarlos a hacer terrazas verdes y envolcar toda la creatividad, todo el paisajismo que podamos en crear un lugar totalmente diferente al resto. Y muchas gracias. Esta es como una charla introductoria muy cortita, fueron creo que unos 50 minutos, como para que ustedes tengan un primer acercamiento o no, si ya es que lo tuvieron, a las terrazas verdes y poder sacarse si quieren algunas dudas ahora, si es que tienen preguntas. Y bueno, nada, y les voy respondiendo un poquito y los invito también, si se quieren seguir interiorizando, hay un libro
que es muy interesante, que es de Terrazas Verdes y Jardines Verticales. Este es un libro acá argentino, lo hizo la editorial Albatros, que está muy especializada en el tema de todo lo que es paisajismo y manuales, así que bueno, es un libro muy didáctico donde hay casos de todo el país, tanto de terrazas verdes como de jardines verticales, con explicaciones de algunos sistemas, fotos, así que si se quieren seguir interiorizando en las terrazas verdes, es una muy buena oportunidad el libro este, y de paso agrego, lo escribimos nosotros, junto con Gabriel Burgueño, que es quien más sabe de plantas nativas a nivel nacional, así que es un libro con mucha información y muy interesante si se quieren seguir interiorizando, y si se quiere podemos abrir los micrófonos para que hagan preguntas o por el chat también. Si es que siguen ahí, se quedaron mudas o no. Bueno, Sole, muchísimas de nada. Cualquier cosa, si les parece, después de Puertos les van a pasar el contacto de nosotros, como si tienen algún proyecto, quieren asesoramiento incluso, nos pueden decir. Y después también si quieren, por ejemplo, este viernes nosotros damos un curso en las oficinas en Palermo, si les interesa también se pueden contactar, como para seguir profundizando un poco más en todo esto. Les pasamos informaciones también de proveedores, de los sistemas de terraza verde, como para que ustedes, llegado el caso que quieran hacer algún proyecto, tengan contactos de la gente que provee los sistemas también, así que todo eso. Así que bueno, Sole, gracias a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, deben tener varias, pero hoy somos poquitos y me dijeron que como que no tenemos un límite fijo de tiempo, así que si tienen alguna pregunta, Sole, Lorena, aprovechen a hacerla, ya que estamos acá. O nos llaman por teléfono, o nos vienen a visitar a la oficina, o nos mandan un mail, como prefieran ustedes. Calculo que no. Así que bueno, si les parece, entonces damos por finalizada la charla y seguramente ahora venga la gente de Puertos a cerrar la grabación. Perfecto, bueno, vamos entonces cerrando. Ahora se graba, se guarda el video, lo subo a YouTube y les envío a todos los que se inscribieron, que son como 50 personas en verdad, pero no se conectó nadie. Les envío el link para que puedan verlo grabado con los datos de contacto y demás para que se comuniquen. Dale, genial. ¿Bien? Aprovecho, dale, yo aprovecho y te comento, ¿no? Este viernes se va a estar dando una charla justamente de terrazas verdes y paisajismo nativo con muchas de las especies que están ahí en Puertos, así que si considerás que hay gente que le puede interesar, te puede Perfecto. compartir, ningún problema. Así que... ¿Cómo querés que lo ponga en el mail? ¿Que va a haber una charla, que se comuniquen con ustedes? Sí, sí, si hay alguien que le interese, es una charla de 4 horas que damos en Palermo. Es como parte de un curso de plantas nativas, justamente haciendo foco en las variedades que tienen ahí en Puertos también, que es muy interesante. Así que bueno, si hay gente que les sirva, bienvenidos. Perfecto, muy Ahora bien, sí, lo aclaro en el mail entonces. dale, yo te mando si querés el flyer, como para ver si hay alguien que le interese. Bueno, dale, genial. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente, un Bueno, no hay abrazo de grande. qué, hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego.